Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches. Desconozco el horario en el cual tú te encuentres, pero hasta donde estés te mando un saludo muy grande. Me presento contigo, mi nombre es José Manuel Martínez Medina, soy oriundo de México, vivo en la ciudad de Puebla, tengo 30 años de edad y desde hace 4 años, desde el año 2012, soy cristiano. Algunos ya conocen mi historia, yo fui masón, lo que es literalmente un satánico, aunque la masonería niegue sus raíces satánicas y los masones, no porque lo oculten, sino por ignorancia, desconocen que en el fondo son satanistas. Pero bueno, esa es otra historia que en lo sucesivo te contaré. En este momento quiero compartir contigo algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hago este tipo de videos para compartir la palabra del Señor, porque es nuestra obligación como cristianos dar a conocer el Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia de que el Señor Jesucristo, Dios mismo, descendió de su trono para morir en nuestro lugar. La paga por el pecado es la muerte, y es muerte literal. Pero el Señor tanto nos amó que Él se ofreció a morir a través de una muerte desgarradora, la más espantosa de todos los tiempos, para darnos vida, vida literal, estar aquí y no solamente aquí, una vida que jamás terminará y estaremos con Él en la ciudad santa. Eso es la certeza más grande que debes de tener en tu vida. El Señor murió por ti, resucitó y tú, al reconocerlo como tu Salvador, el que tomó tu lugar en la cruz y que te dio vida con su resurrección, tienes acceso a la vida eterna por gracia del Señor Jesucristo, porque nadie se merece la vida eterna, sino que Él nos lo obsequia, y es un obsequio que hace a costa de su sufrimiento. ¿Quién ha hecho eso? Nadie, ningún demonio disfrazado de Dios. Es lo hermoso de encontrar al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Yahvé. No hay nadie. Dios es uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Sofonías. Es un libro muy chiquito del Antiguo Testamento. Sofonías es uno de los profetas menores, y llámese profetas menores porque escribió poquito. Los mayores sí tienen libros muy extensos. Ahí es la diferencia entre mayores y menores. No creas que se les dice mayores a los que escribieron cosas más importantes que otros, no. Es al volumen de sus profecías. Quiero que me acompañes al capítulo 1 del libro de Sofonías. Voy a compartirte del versículo 4 al versículo 6. Y de antemano te digo que si de repente escuchas el teléfono o el ladrar de mi perrita o el timbre y que la grabación se corta y vuelve a comenzar, pues me disculpes, porque esto es netamente, no improvisado, pero sí casero. Vamos a comenzar. Te repito, la cita bíblica es Sofonías capítulo 1 del versículo 4 al versículo 6. Te voy a leer la NTV, que es Nueva Traducción Viviente, una Biblia muy entendible para nosotros los hispanohablantes. Y dice así: aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo el rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras, para que se borre hasta el recuerdo de ellos, pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones. Es necesario enfatizar en algo. Este texto fue escrito en un periodo histórico del cual voy a hacer alusión, pero eso no significa que no sea aplicable para la actualidad. La palabra del Señor se aplica a todos los tiempos, porque Él es todopoderoso y nos la dio para conocerlo. En el momento sociohistórico en el que se exponen estas palabras, Israel estaba rodeado de muchos cultos paganos, evidentemente demoníacos, que seducían al pueblo elegido por el Señor. Había muchos demonios, dioses, entre comillas, llamados Baal, al punto de que no era el mismo Baal el que se adoraba en una región
al que se adoraba en otra. Cambiaba por completo el culto que se le rendía. No era una personalidad única como la de nuestro Señor Jesucristo y la de nuestro Padre Celestial Yahvé. No, Baal era completamente diferente aquí, en la esquina, más adelante, en el pueblo que sigue. Lo único que tenía en común era el nombre, y hasta eso, el nombre variaba conforme a la ciudad o la región en la que se rindiera culto a este dios pagano. Déjame decirte algo. Ha habido investigaciones que demuestran que este culto a Baal estaba íntimamente ligado a los fluidos corporales, heces fecales principalmente, porque era el dios de la fertilidad, y al ser el excremento pues una sustancia que sirve como abono, entonces se cree que los que rendían culto a este demonio pues defecaban en una escultura de él que tenía la boca abierta, o sea, le echaban un pedazo de popó en la boca. Fíjate qué asqueroso era esto. En los templos de Baal dejaban la carne colgada y se llenaba de moscas. Es algo completamente insalubre. También se sabe que se practicaban orgías para poder rendirle culto. Aquí hay que destacar un punto fundamental. Muy probablemente el tener acceso a sexo colectivo y fácil fue lo que generó que muchos israelitas cayeran en este culto. Date cuenta cómo el demonio nos tienta. No presenta su verdadera cara, que es una cara de destrucción. Para poderte atrapar, tiene que mostrar algo que a ti te llame la atención. ¿Y qué mejor que el sexo? Es en lo que casi todos caemos, porque implica un placer corporal que el Señor creó para que nosotros disfrutáramos plenamente con nuestra esposa o con nuestro esposo, al ser damas, porque el sexo entre hombres y entre mujeres es nefasto, es un pecado muy grande. No te dejes engañar por lo que dicen actualmente. La homosexualidad es y seguirá siendo un pecado. Entonces fíjate cómo aquí el Señor en el versículo 4 del capítulo 1 dice: aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Cuando estas palabras son dichas, ya había transcurrido mucho tiempo desde que el profeta Elías sube un monte con los 450 profetas de Baal, y se viene esa imagen tan representativa de nuestra creencia y del pueblo judío para catalogar a Elías como uno de sus más grandes profetas. ¿Por qué? Porque hacen sacrificios. Un sacrificio es hacia nuestro Señor y otro sacrificio es hacia Baal. Y aquel que responda con fuego que consume al animal muerto es el verdadero Dios. Baal, al ser el dios de la lluvia, de la fertilidad, de los relámpagos, pues se piensa que no le cuesta ningún trabajo mandar un rayo hacia el toro que está ahí muerto para que se incendie. Pero por más que claman los profetas, no consiguen hacerlo. Pero cuando llega el turno de que Elías diga: vamos a ver quién es el verdadero Dios, cae fuego consumidor del cielo y el sacrificio se prende. Y es el momento en el que todo Israel se da cuenta que el único Dios es el Señor. Y date cuenta cómo siglos después, aún Sofonías sigue diciendo: quítense del culto a Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones nosotros seguimos tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no estamos dejando nuestras cargas en el Espíritu Santo, que es el único que nos puede transformar. La salvación es imposible para el hombre. La transformación es algo que no podemos alcanzar. Solo lo obtenemos a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. Así que, como podemos ver, desgraciadamente el pueblo, a pesar de que ya sabía que Dios es el Señor, seguían postrándose ante Baal. Mira lo que dice en el versículo 5.
Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. ¿A quién se refiere aquí? Detalle, ya no está hablando de los seguidores de Baal. Está hablando de sacerdotes idólatras dentro del pueblo de Israel. Fíjate cómo en el versículo 4 no acaba diciendo que destruirá todo el rastro del culto a Baal. También dice, acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Y pasamos al 5, que es lo que te acabo de leer. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Estamos hablando de que en ese momento en Israel había sacerdotes idólatras. Ey, que no nos extrañe. Nosotros somos, al ser cristianos, sacerdotes, según el orden de Melquisedec, y reyes, porque el Señor quiere un pueblo de reyes y sacerdotes, y sin embargo, en muchas ocasiones seguimos siendo idólatras. No damos al Señor la importancia que se merece y nos postramos ante cualquier cosa que nos seduce, llámese sexo, llámese vicio, llámese la exaltación hacia cualquier cosa que no sea el Señor. Eso no significa que a ti no te debe de gustar, supongamos, el fútbol, el cine, X o Y, música de determinado cantante. No, pero siempre y cuando tú no pongas por encima del Señor este gusto. Que llegue el momento en el que tienes que orar y digas, ay, ¿sabes qué? Estoy viendo el partido de fútbol, o ahorita más adelante porque estoy escuchando estas canciones y me estoy divirtiendo, o estoy leyendo algo que es de mi interés, o estoy navegando en Facebook, más al ratito. No, aquí tú estás demostrando ser idólatra. Tienes que decir, a ver, un momentito, es momento en el cual yo le rinda homenaje al Señor, hablando con Él, adorándolo. Habrá tiempo después para estas cosas, pero jamás deben ocupar el lugar del Señor en tu vida. Al hablar de adoración, al hablar de tus tiempos como cristiano de oración. Y desgraciadamente, muchos de nosotros los cristianos caemos en esto. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que ponga en nosotros el querer como el hacer para poder concentrarnos y llevar a cabo una adoración, si bien no digna, porque ninguna adoración es para el Señor digna. El Señor se merece muchísimo más. Pero si bien no para una adoración digna, al menos una adoración que agrade a nuestro Señor, y Él es muy sencillo en pedir adoración. Por lo tanto, haz a un lado todas las cosas que te separen de Él y ríndele pleitesía al Señor. Y fíjate cómo aquí nos hace alusión a que los sacerdotes estaban rindiendo culto a Moloc. Moloc es una deidad, o era una deidad antigua, que recibía el sacrificio de niños. Mataban a bebés para rendir pleitesía a este demonio. Se levantaban estatuas de él con la boca abierta y colocaban en sus manos recién nacidos. Los adoradores entonaban música muy fuerte para que no se escuchara el llanto de los bebés. Tenían los padres prohibido llorar y a través de cadenas subían las manos de metal de este demonio hasta su boca y caía el bebé a un fuego ardiente. Imagínate qué asqueroso era esto, eran asesinatos tremendos. ¿Nos sorprende en esta época? Claro que nos sorprende, pero también hasta la fecha seguimos aprobando lo negativo, seguimos las corrientes del mundo que son nefastas. Y nosotros no nos damos cuenta de que ya no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, tendemos a ser igual a estos sacerdotes que rendían culto a esta deidad. Y fíjate lo que dice después: destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones. Aquí el Señor está mostrando que es celoso. El Señor es celoso. Fíjate, destruiré a los que antes me adoraban, pero dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones.
nosotros debemos de pedir el consejo del Señor a través del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Debemos de buscar sus bendiciones. ¿Y cómo? Aunando en la Biblia, porque hay 7,000 promesas o más de bienestar para nuestra vida, que van desde la salud, bienestar familiar y bienestar económico. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en otras cosas que le quitan al Señor el culto que se merece. No pedimos al Señor discernimiento, ni inteligencia, ni sabiduría para enfrentar nuestra vida. Es claro lo que el Señor nos comunica a través de estos 4 pequeños versículos. Te invito a que por favor me acompañes hacia el Evangelio de Lucas. Te voy a leer del capítulo 1, desde el versículo 68 hasta el versículo 79. Cuando Gabriel se manifiesta a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando Zacarías está en el templo ofreciendo el incienso, le dice que su oración fue escuchada y que va a ser papá. Pero Zacarías dice: ya soy muy viejo. Fíjate cómo se presenta el ángel ante Zacarías: Dios escuchó tu oración y vas a ser papá. Zacarías dice: hijos, pero pues ya soy muy viejo. Eso nos dice que Zacarías muchísimos años atrás había orado por un hijo, y el Señor escuchó desde el primer momento, la oración de Zacarías, pero respondió en el momento en el que tenía que ser. Zacarías no cree y se queda mudo. Pero cuando llega a hablar, que es el momento en el que dice: el nombre del niño será Juan, tal y como me lo dijo el ángel, hay una parte en la que se dice que el Espíritu Santo llenó a Zacarías y éste profetizó. Y te voy a decir qué es lo que profetizó. Dice así: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarlos al camino de la paz. Son bellísimas palabras por parte de Zacarías, profetizando lo que su hijo hará y el arribo del Mesías, ante todo el arribo del Mesías. Pero estas palabras nosotros debemos de tomarlas para nosotros. Debemos de arrebatar esta bendición que lanzó el sacerdote Zacarías, papá de Juan el Bautista. ¿Cómo? Comunicando a los hombres que el arrepentimiento de pecados y el reconocer a Jesús como el Salvador que tomó nuestro lugar en la cruz porque nosotros lo merecíamos, genera vida eterna. Esto es compartir el Evangelio. Nosotros debemos de hacerlo. Debemos de ser verdaderos seguidores y embajadores del reino de Dios, y no embajadores de las tinieblas, como lo eran los profetas de Baal, que debido a este culto que se implementó en Israel durante mucho tiempo no llovió. Fíjate, Baal era el dios de la lluvia, pero el Señor demostró que Él dirige la lluvia en el momento en el que cierra todo el cielo y hay una profunda escasez en Israel. Esto lo podemos encontrar en la historia de Elías. Tomemos las bendiciones del Señor, démosle el lugar que le corresponde y comuniquemos la palabra
del Señor, que es la única que salva. En estos tiempos es fundamental porque estamos rodeados de homosexualidad. Se sigue en debate si es válido que homosexuales adopten a niños, si es válido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos viviendo un ateísmo muy grande en donde nos están condenando por el simple hecho de ser cristianos, pero admiran a todos aquellos que siguen caminos que conllevan a la muerte. Estamos viviendo en esos tiempos de Baal, en donde somos pocos los que no nos hemos postrado ante las influencias de los demonios, así como eran pocos los que no se postraron en la época de Elías y se rindieron ante el verdadero Dios. La situación actualmente es la misma, con diferentes nombres, pero sigue siendo la misma. No nos dejemos seducir por las tendencias que el mundo nos está llevando a realizar y sigamos firmes en nuestro Señor. ¿Y cómo? Lo más importante de todo, dándole a Él la gloria y nuestra atención ante todas las cosas. No seamos fanáticos absolutamente de nada. Como te lo dije desde un principio, no significa que dejen de gustarnos las cosas. Simplemente, cuando sea el momento de orar, cuando sea el momento de postrarnos, hacerlo ante el Señor y que nadie, ni nada, opaque la adoración hacia Él. Me despido de ti y le pido al Señor Jesucristo que te llene de gracia y paz a través de su Santo Espíritu. Ten un bonito día. Hasta luego.